organizaciones, autoridades que durante los últimos meses han tenido un ejercicio de diálogo, de encuentro, de reflexión sobre el proceso de país, pero sobre todo sobre su propia realidad de pueblos indígenas, reconociendo el momento histórico que estamos viviendo. A partir de eso y reconociendo nuestra pluralidad y nuestra diversidad, sabiendo de que venimos de todos los lugares del país, sabiendo que tenemos organizaciones que tienen 30, 40, 50 años y autoridades ancestrales que han estado toda la vida, hemos encontrado un punto de consenso y sobre ese punto de consenso nuestras organizaciones el día de hoy se quieren presentar y quieren hacer una declaración. Con muchísima satisfacción ha iniciado un proceso de diálogo con la nueva administración para ir avanzando en estos planteamientos que tienen la dimensión nacional, pero también la dimensión operativa de las necesidades concretas de la población. Así que dejo en el uso de la palabra para hacer una declaración a nombre de todas esas organizaciones que suman más de 300 organizaciones en todo el país, más las autoridades, a nuestro compañero Benito Morales y a nuestra compañera Ana López. Gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. La articulación de expresiones organizativos de los pueblos indígenas Chimal al gobierno electo de Bernardo Arévalo y Karen Herrera 2024-2028 y al pueblo en general hace saber. El día de hoy, Cajipsi, la instancia de articulaciones y convergencia de diversas expresiones organizadas de pueblos indígenas, Chihual está conformado por 5 esfuerzos colectivos de pueblos indígenas: Cajip B, Asamblea de Pueblos y Organizaciones Indígenas, Equipo Multidisciplinario de Pueblos Indígenas, EMPI, Instituto de Investigación y Desarrollo Maya y Cachiquel Molaj, que aglutinan en su conjunto más de 100 organizaciones y más de 5,000 comunidades de los pueblos indígenas consultadas. Presentó el día de hoy al gobierno del doctor Bernardo Arévalo y Karen Herrera un planteamiento consistente en una propuesta programática unificada que denominamos primeros pasos hacia la gobernanza en nuestro territorio, construyendo un histórico aporte construido desde reuniones y consultas en comunidades hasta la articulación unitaria de 5 propuestas que se dan pasos a la propuesta de ejes y mecanismos hacia la plenitud de los pueblos. Los ejes programáticos han sido estructurados de manera articulada e integral, desde el enfoque de la construcción de un Estado plural, los cuales abarcan las áreas del sistema de salud, educación, participación, diálogo y consulta, economía y producción, tierra, territorio y bienes culturales y derechos culturales. Además de los ejes programáticos, se planteó en la reunión el día de hoy mecanismos de implementación para estos ejes, siendo principalmente 3. 1, participación con poder de decisión en las instituciones del organismo ejecutivo, a todos los niveles, entiéndase gabinete de ministros, viceministros, direcciones, secretarías y también gobernaciones departamentales. El otro elemento del mecanismo es una cuestión insoslayable que esperamos que el gobierno de Bernardo Arévalo pueda implementar, que consiste en la consulta previa y libre cuando vaya a tomar decisiones desde el Poder Ejecutivo. Y el otro elemento es el establecimiento de una instancia de diálogo permanente en donde se puedan discutir de manera horizontal
los grandes problemas estructurales que afectan la vida de todos los pueblos en Guatemala. Este espacio de instancia de diálogo que hemos denominado como parte de la estrategia de implementación se hace en virtud de que es indispensable repensar el Estado en su conjunto e iniciar un proceso sostenido entre los 4 pueblos que cohabitamos Guatemala y el gobierno, con el fin de debatir los grandes temas nacionales que afectan a los pueblos y la búsqueda de acuerdos, así como iniciar un proceso irreversible en la construcción de los 4 grandes pactos. Esa es la propuesta que se ha presentado por parte de esta articulación en una reunión sostenida hace unas horas con el presidente Bernardo Arévalo. Queremos manifestar, para concluir esta presentación y abrir paso a preguntas si los tienen, de que hemos encontrado en el presidente una apertura a comprender esta dimensión. Un elemento importante que tenemos que destacar es el reconocimiento preciso que su persona tiene sobre una realidad histórica. El Estado sigue siendo un Estado racista que mira a los pueblos indígenas como ciudadanos de segunda o tercera categoría, en donde se les mira de una manera despectiva y no como sujetos políticos. Eso fue muy claro en su presentación y obviamente hay que iniciar un proceso conjunto para que esta concepción de gobernanza plural, que significa participación de los 4 pueblos en el ejercicio de la gobernanza y el poder, pueda ser una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos pedirle también a la señora diputada Manuela Alvarado que también presente unas palabras en este momento histórico para las organizaciones, los pueblos indígenas y todo el país. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes y a todos quienes nos escuchan en sus casas, y sobre todo muchas personas que han estado cuando hemos ido a visitar, a consultar, a preguntar, o cuando hemos atendido sus solicitudes de que quieren hablar, quieren expresarse. Entonces, ahora que nos pueden ver que estamos dándole seguimiento a esto, que no es algo que llegamos porque había una época electoral, sino realmente queremos darle seguimiento, y sobre todo también que queremos que este diálogo que hemos iniciado hoy con el presidente se mantenga, porque es uno de los criterios que tiene el partido, aunque él en este momento ya no pertenece al partido, sino es el presidente constitucional de la República. Así es que yo diría a nuestras comunidades que nosotros, que siempre hemos vivido organizados con nuestras autoridades, con por ejemplo las comadronas, los promotores de salud, que sigamos eso, pero también reconociendo que somos ciudadanos, que las políticas públicas nos tienen que incluir y tiene que llegar, por ejemplo, parte del presupuesto a esas comunidades, y para eso necesitamos fortalecer nuestras organizaciones, fortalecer las autoridades comunitarias y fortalecer todos esos servicios que hemos tenido, y sobre todo también reconocer que las organizaciones sociales de las ciudades están reconociendo el liderazgo, la existencia constante y permanente de nuestras comunidades, y que ahora al valorarlo también se van a sumar a nuestras solicitudes, a nuestros derechos, y vamos a poco a construir un país de pueblos, donde nos escuchemos, donde nos respetemos entre nosotros, y vamos también a incidir como sociedad para que los partidos no nos sigan, digamos, dividiendo, ni tampoco ayudas que llegan del exterior, porque eso es lo que ha pasado. Por eso es que ahora, por ejemplo, hay muchas expresiones de los pueblos. ¿Por qué? Porque los pueblos han visto cómo solucionar sus necesidades.
porque las políticas públicas no han llegado, no han sido incluyentes, y eso es la mira que tenemos, estas 5 expresiones articuladas y que queremos darle seguimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. También la hermana Liliana Hernández hará algunos comentarios al respecto de este esfuerzo nacional que organizaciones, pueblos y autoridades están haciendo. Muy buenas tardes, mi nombre es Liliana Hernández, soy parte de la Comisión Técnica Política que ha participado en la elaboración de esta propuesta que recoge el pensamiento y el sentir de mujeres indígenas, el pensamiento y el sentir de jóvenes, de autoridades de diversas comunidades que han coincidido en 7 ejes de trabajo. Uno de los ejes que resalta es el eje de educación, el eje de salud, el eje de economía y productividad. También se ha elaborado una propuesta consensuada en relación a tierra, territorio y bienes naturales, en donde se solicita que este gobierno pueda hacer una moratoria a la minería, por lo menos durante un lapso de 15 años. Hay también propuestas muy importantes en las que se plantearon la creación de un viceministerio para atención a los hermanos migrantes, un viceministerio también para que atienda las economías indígenas, que este Estado comience a entender las diferentes formas como los pueblos indígenas hemos sostenido este país. También se ha presentado la propuesta de un viceministerio de salud intercultural, en donde puedan ser atendidas esas demandas históricas de las comadronas, del cuidado de la vida y de toda esa cosmovisión y conocimiento medicinal de los pueblos indígenas. Este espacio también que se constituyó plantea la necesidad de una creación y un establecimiento más bien de una instancia de diálogo permanente. Hemos encontrado en el presidente Bernardo Arévalo una apertura para reconocer la diversidad de las expresiones organizativas y encontramos en ello una coherencia en los planteamientos de su programa de gobierno en la necesidad de construir una sociedad plural, un Estado plural, y para eso es importante iniciar a sentar los acuerdos y las primeras bases en la construcción de nuestro Estado plural. Es muy importante también que se tome en cuenta la participación de las mujeres indígenas en el replanteamiento y en la redefinición de la institucionalidad, muchas veces cooptada, muchas veces también que ha sido cooptada por la corrupción, y queremos esa revitalización y rediseño de la institucionalidad indígena. Todo ello es un valioso aporte de muchas expresiones que hemos coincidido en puntos importantes hacia la transformación a un país incluyente, democrático y plural. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, si ustedes tienen alguna pregunta para que nuestros compañeros y compañeras puedan responder. Reina. Gracias, buenas tardes. Para Otra Guatemala y Radio Urbana, ¿de qué manera participaron en la construcción de esta propuesta las autoridades indígenas que se encuentran en el plantón del Ministerio Público defendiendo la democracia? A ver, en la Asamblea, que es uno de los espacios articulados en estas 5 expresiones, parte de un ejercicio ciudadano de autoconvocatoria. Y en ese espacio pues se hicieron presentes personas en lo individual, algunas autoridades comunitarias, algunas autoridades ancestrales, las organizaciones que conocemos de derechos humanos, de lucha por los derechos de las mujeres, etcétera, es decir, una diversidad de expresiones. Obviamente el espacio autoconvocado tenía precisamente esa naturaleza de que la gente se sintiese libre de llegar, de participar, de dar su palabra, y entonces empezó este proceso. Obviamente los otros espacios tenían un mecanismo parecido, pero entonces encontramos que efectivamente estaban surgiendo una serie de propuestas. Obviamente lo que refleja eso es el impacto que ha tenido un Estado y un sistema que lo que promueve es la desarticulación, lo que promueve es que estemos divididos. Entonces yo creo que este esfuerzo, que todavía puede ser incipiente, hay que reconocerlo, trata precisamente de motivar a que nos vayamos juntando,
Es decir, hay tantos temas que nos pueden unificar en función de nuestros propios intereses como pueblo. Y creo que un elemento que está teniendo un impacto importante es esa visión de la necesidad de construir eso que se llama la casa grande, la casa común, el Estado donde podamos participar todos. Obviamente hay un proceso que hay que seguir fortaleciendo con las autoridades, con una expresión mucho más comunitaria, llámese claramente 48 cantones, llámese la Municipalidad Indígena de Sololá, en donde tenemos que llegar a un punto de encuentro en donde pueda confluir esa potencialidad y ese ejercicio de gobierno y gobernanza comunitaria con expresiones más nacionales e ir entonces fusionando eso de cara a una construcción genuina, legítima, en donde podamos participar todos. Pero bueno, es un proceso que inicia en esos términos. Gracias. Otra pregunta. Sí, primero quisiera felicitar a las autoridades indígenas, a todo el movimiento social indígena y campesino, porque han dado un ejemplo a toda la ciudadanía, donde las formas de organización ancestral han venido a poner un punto que es un punto de inflexión en la historia de Guatemala, que si no hubiera sido por la participación de la Guatemala profunda, este sería el momento en que tuviéramos un golpe de Estado. Ahora, mi pregunta es, ¿se ha reconsiderado el retomar el mapa de ruta trazado por los acuerdos de paz, que si se hubieran implementado realmente en el sentido como estaban planteados, sería una forma de empezar a reconstruir este país que nos han dejado destruir? Entonces quisiera oír su opinión, por favor. Muchas gracias. ¿Voy a responder? Precisamente dentro del eje de participación, diálogo y consulta, plantea esta asamblea que es importante recuperar el mandato original de las instituciones de los acuerdos de paz y actualizarlo a la realidad actual y darle una continuidad a su origen, porque hay muchos aspectos que quedaron pendientes y que no se han cumplido. Entonces le queremos dar ese hilo conductor para mantener viva esa institucionalidad con el fin que fue planteado. Muchas gracias. Gracias. Solo para aclarar, mi nombre es Carlos Castro y escribo en Gaceta. Sí, gracias, Carlos. Gracias, Cebolla. Carlos. Cebolla, sí. Gracias. ¿Alguna otra inquietud? Recientemente también otras autoridades hicieron un planteamiento similar a este y me imagino que precisamente porque hay muchas instancias desde las autoridades ancestrales y que de alguna forma pues todo lleva un tiempo, no se ha logrado hacer como en conjunto, pero me imagino que hay muchas coincidencias en torno a ello, ¿no? Sí, efectivamente estamos hablando de un país y de un pueblo en el cual los pueblos indígenas son por lo menos la mitad y por lo tanto sus expresiones son amplias, diversas y poderosas, y este esfuerzo de lucha común es fundamental. Así que en diálogo, en respaldo y en apoyo a nuestras autoridades ancestrales, sobre todo las que están enfrente del Ministerio Público y lo han hecho de manera concreta, lo cual nosotros participamos, acompañamos y comulgamos. Estamos hoy aquí haciendo este esfuerzo de respaldo y de diálogo. Si hubiera alguna otra inquietud ¿Cuál al fue la respecto. respuesta del presidente Arévalo respecto al planteamiento que ustedes hicieron? Manuela Alvarado. Miren, la respuesta de, como ya dijeron quienes me antecedieron, es que comprende la realidad del país y comprende la diversidad que existen de planteamientos y que necesitamos un esfuerzo de diálogo constante y diverso y donde distintos sectores para progresivamente empezar como a tener elementos. No es que ahora no hayan elementos comunes, claro que los hay, porque vivimos en nuestras comunidades que son, digamos, realidades iguales en todos, con algún matiz, pero lo general es pues todo lo que, la situación de vida que se tiene. Entonces, en ese sentido es igual, pero los enfoques, pues unos se dedican más a salud, unos a educación, otros a la niñez, así. Hay diversidad y allí es donde necesitamos
como mantener más el diálogo entre nosotros, pero no solo con nosotros, también con las autoridades del Ejecutivo. Vamos a tener que sentarnos, dialogar, hacer incidencia para que en las comunidades ya no continúe esa política del divide y vencerás por cosas tan pequeñas que son provocados muchas veces de fuera. Entonces, eso es una de las respuestas que tuvimos y que también necesitamos como unir esfuerzos para salir adelante. Gracias, Manuela. Mi compañero quería hacer una pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Santiago. En el año 1988 yo estuve aquí con el grupo de apoyo mutuo, GAM, con Linet Montenegro. Fuimos los artífices de crear ese grupo. Entonces, cuando ella logró la diputación, se olvidó de la ideología que en un principio se comenzó a pelear. Entonces, mi pregunta va directa. ¿Por qué nuestra gente indígena, y yo soy maya quiché, hablante de quiché, por qué nuestra gente maya hablantes, cuando están en un puesto político, pierden el rumbo, se venden y nos dan, como dicen en otro país, nos dan a tolillo con el dedo nada más para apaciguar de que tranquilos, estamos luchando, estamos haciendo algo, mientras que pasa su tiempo y ahí murió la flor. Entonces, si ustedes están así como dicen, están hablando, están escuchando, ¿ustedes seguirán esa misma bola de nieve o ya tienen un pensamiento radical que digan hasta aquí? Aunque me ofrezcan unos 1,000, 2,000 quetzales más, no, señor, mi hermano no quiere ensuciarlo. ¿Por qué? Porque yo estoy representando una cultura. Gracias. Gracias. Ana, por favor. Muy bien, respondiendo a su pregunta, parte de las propuestas que nosotros hemos presentado, uno es la participación de indígenas dentro del gobierno, significa ir a ser gobierno. Y para ello estamos dando criterios del perfil de los funcionarios indígenas que pueden ser contratados o nominados por el presidente de la República. En primer lugar, tener una identidad con los pueblos y con las mujeres. Segundo, tener ese principio de probidad. Eso significa no vincularse a actos de corrupción. También tener una capacidad de diálogo, del no abandonar estando en el escritorio, sino mantener comunicación con los pueblos para que su trabajo en sí, lo que va a implementar en política pública para los pueblos desde donde esté en el espacio, sea coherente y que responde a las necesidades de las mujeres y de los pueblos y específicamente de las comunidades. Lo otro es, bueno, nosotros, obvio, para poder ejercer gobierno se necesita de conocimiento, de experiencia, de una profesión preparado para el cual debe ser contratado. Sin embargo, lo más fundamental es la identidad. Gracias. La identidad con los pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias. Benito, ¿quisieras complementar? Es una pregunta muy interesante, porque la historia te muestra que efectivamente han habido y existen funcionarios indígenas, hombres y mujeres, en el gobierno, eso está claro. Sin embargo, lo que no ha existido es una estrategia y una respuesta de ¿a qué voy? Es simple y sencillamente por un trabajo, el cual también se tiene derecho. Entonces lo que estamos haciendo con esta propuesta es dar un salto cualitativo. Es decir, aquella persona, hombre o mujer, que pueda tener las capacidades, la idoneidad para hacer gobierno, tiene que tener un respaldo del pueblo. Tiene que tener un respaldo que no solo le acompañe, sino también le haga rendir cuentas. En ese sentido, la idea es que
en este salto que estamos proponiendo, y se lo propusimos claramente a Bernardo Arévalo, al presidente que pronto tomará posesión, de que no se puede seguir considerando a los pueblos como sujetos de segunda o tercera categoría. Tenemos la suficiente capacidad, hay hombres y mujeres indígenas que están preparados, que tienen clara una visión política, y que esa visión política está orientada a que tampoco es solo un problema de gobiernos corruptos, es que estamos ante un problema del sistema político y económico de este país. Y entonces la intervención tiene que ser muy beligerante, muy crítica y sobre todo muy comprometida de que se transformen esas estructuras de tal manera que pasemos a una realidad distinta. Entonces es como lograr hacer este ejercicio de delegación de funcionarios para que pueda haber una contraparte que serían los pueblos que fiscalicen, que cuestionen, que acompañen, porque si claro, se logran meter personas que luego se acomodan al sistema y no cumplen con ese mandato dado por las organizaciones, por los pueblos, entonces no estamos trascendiendo. Un poco por ahí va el enfoque. Está planteado que este país, para que sea viable, tiene que regirse sobre la base de la gobernabilidad plural, es decir, todos gobernamos de una manera equitativa y proporcional a la existencia de los pueblos en el país. Esa es un poco la lógica. ¿Ya tuvieron una mesa de diálogo con el presidente antes de tomar posición? Es que estamos iniciando el proceso. Hoy precisamente a las 3 de la tarde fuimos recibidos por el presidente. Esta delegación que está nombrada por los distintos espacios, y efectivamente hicimos el planteamiento concreto, contundente, el cual está escrito, al cual en un momento determinado pueden tener acceso para que lo puedan ver. Se le va a entregar un documento a cada uno de ustedes para que lo puedan ver. Y obviamente hay que hacer una aclaración. Aquí no está, como en todo, la verdad absoluta. Seguramente hay falencias, hay carencias, hay cosas que faltan, etcétera, pero se trata de construir colectivamente, y ese es el ejercicio que queremos hacer. Muchísimas gracias. Amigos, yo tengo una pregunta. Muy breve, ya vamos a... Muy breve, digamos, no se ha pensado a través de la articulación que se ha hecho con las comunidades indígenas y algunas comunidades de la capital, el tratar de plantear la creación de un frente amplio que sea la continuación de Semilla, porque Semilla ahí quedó. Tenemos que hacer articulación e inclusión de todas las personas para formar un frente amplio que sea hacia el futuro, porque esto no se puede quedar aquí. Esto es el inicio de un proceso y hay que pensar ya en 2028 para salir con una alternativa política propia, pero también hay que hacerle muy claro a todos los líderes que tienen que ir a trabajar por el bien de Guatemala y no como se ha hecho siempre, por intereses personales donde cada quien quiere brillar. Gracias, yo conozco la cosmogonía maya y la forma de articulación que han hecho los 48 cantones es una garantía de que no se va a desvirtuar el proceso. Gracias, Carlos. Muchas gracias, disculpe. Muy brevemente, Benito, y estaremos terminando nuestra conferencia a la prensa. Gracias. Bueno, solamente porque está la pregunta planteada, me parece que precisamente esta parte de la estrategia de implementación, que es la instancia de diálogo, es donde están invitados y estamos invitados todos y todas para poder debatir precisamente eso, porque la transformación de un sistema con un aparato y una maquinaria estatal que tiene más de 200 años de construcción y querer cambiarla supone la participación y la intervención de todos y supone también una continuidad en el ejercicio del poder. Entonces obviamente hay un reto al cual yo personalmente y con todos mis compañeros invito a que nos sumemos para que vayamos construyendo colectivamente. Gracias. Muchísimas gracias a todas, a todos. Un aplauso para este equipo que ha hecho y sigue haciendo la historia de un país tan dolorosamente gobernado. Gracias. Gracias. Necesitamos a un café, por favor, a todos los medios. Acá estamos. ¿Está caliente? No, nacional e internacional. Gracias. Digamos, yo trabajaba gracias a ustedes, gracias. Porque por ojo. Hacia aquí no. Bueno, yo trabajamos hace 50 años con el Pues tiene la